Bien, hoy es 20 de julio de 2022. Números. Los números los usamos para contar. Bueno, más bien son representaciones. Los números representan cosas, pero en particular cantidad de cosas. Y todo comienza con el número 1. Vamos a poner un tanto. Primero cosas. Primero la cosa. Más o menos. Manzana. De hecho es algo que representa una manzana. No es una manzana. Yo digo la palabra manzana e imaginamos una manzana. ¿De qué color? A mí me gustan las amarillas. Pero no traigo plumón amarillo. También hay verdes, hay unas medio anaranjadas, pero las más famosas son las rojas, como la de Blancanieves. Por eso no acepten regalos de extraños. Entonces, y esto lo podemos representar con la manzana, lo podemos representar con un dibujo, pero también podría ser representada por una manzana, un punto, una mancha o una raya. Casi siempre, no sé por qué, pero coincide que cuando se trata solamente de una cosa o de un objeto, lo representamos casi siempre con una raya. Y al menos desde los changos en el caballo. Digo changos por colegas, por amigos, no porque fueran homínidos o pómfigos, por changos. Ese chango que va por allá. Bueno. Entonces los números representan cantidades de cosas. ¿Cuántas? Una manzana. Podría representarla con el dibujo. Un dibujo, de hecho, los humanos empezaron a representar cosas, las cosas en sí, con dibujos e incluso la usaban ese dibujo para nombrar a la cosa, para representar el nombre de la cosa, a esa cosa roja, carnosa, que me puedo comer, que estaba colgada de un árbol, de una planta arbórea, un árbol, que las primeras manzanas no serían así, como igual los primeros elotes no eran como el que le ponemos mayonesa, queso y le ponemos así, ¿no? Como eran los primeros elotes que encontraron los primeros humanos que llegaron a este continente. De entrada eran como de este alto. Tenían por ahí unas cuantas semillas. Todavía por ahí uno llega a encontrar la planta, el teosinte. Y la selección artificial hizo que ahora tengamos muchas semillas en un olote, que es donde están las semillas del maíz, y que lo podamos clavar en un palo, ponerle mayonesa y queso. Es que no he comido. Ok. Le damos un nombre a esa planta, teosinte, o finalmente en estas tierras se llama maíz. La representamos esa cosa, donde están las semillas, le llamamos elote. El elote sale de la planta del maíz, el maíz es la planta. Donde están las semillas le decimos elote. Una vez que aún tiene semillas le decimos olote. Hasta está el refrán, ¿no? Entre menos burros, más olotes. Los nombres son entonces sonidos, conjuntos de otros sonidos, letras. ¿Cuáles letras? Inicialmente las que salen cuando uno abre la boca, el sonido que sale cuando pasa el aire a través de la tráquea, de las cuerdas
vocales, no bucales, sino vocales, que son un tejido que está atravesando la tráquea. Cuando pasa aire de los pulmones a través de eso, vibran y producen sonidos. Y cuando simplemente abro la boca para que salgan los sonidos, si abro mucho la boca, sale ese sonido. ¿Sí? Si la hago en forma de círculo, ya no sale la A, sino sale la O. Si hago el círculo más chiquito, ya no sale la O, sino que sale la U. Si luego me río por las tonterías que estoy diciendo, ¿sí? Sale la I, no la O, ni la U, ni la A. Y entonces dicen, se admiran un poco de lo que hace el profesor y dicen, Si hacemos la boca un poco rectangular, sale la E. Y en general en nuestro idioma, en el español, reconocemos 5 sonidos de ese tipo. Si los contamos con números, hay 5 sonidos de ese tipo. Y los tenemos ordenados desde la A hasta la U, desde la boca más abierta hasta la boca un poco más cerrada. A, E, I, O, U. Ya hemos mencionado como en otros idiomas hay otros sonidos vocales distintos a estos 5. En particular en el alemán hay, ya perdí la cuenta, pero cuando esos sonidos tratamos de combinar la posición de la boca con la salida del aire, se producen sonidos tan raros como el I. No es U ni I, es I. Hay otra que no es ni A ni O, es Entonces, en diferentes idiomas la gente generaba diferentes sonidos al abrir la boca. Le llamamos a todos ellos sonidos vocales y los podemos representar para que no se nos olviden, para poder enseñar a hablar a gente en estos idiomas. Tenemos que representarlo a veces de manera gráfica, no solamente acústica a través de sonidos, sino de manera gráfica a través de algún dibujo. Le llamamos pictograma. Un dibujo, un pictograma representa algo. Puede representar algo que no es tangible, no lo puedo agarrar. ¿Ustedes pueden sujetar un sonido? No, no los podemos sujetar. No los podemos poner en la mano a los sonidos. Son etéreos en la naturaleza. Dicen que las palabras se las lleva el viento, no se quedan, y quizá esa necesidad de permanecer, de mantener los sonidos, fue lo que llevó a la humanidad a inventar la escritura, la representación gráfica de los sonidos. Y una de las primeras maneras, y lo podemos suponer porque hemos visto en algunas rocas, en algunas paredes rocosas, o quizá en algunas paredes rocosas, pero en cavidades, en la tierra o en rocas, en cavernas, hemos encontrado algunos dibujos. Juan ama a Lupita. No, ahí se metió en alguno. No, y más al fondo encontramos dibujos más antiguos. No podemos entender, no dice Juan ama a Lupita, ni Pepe estuvo aquí. También lo podemos encontrar cerca de la entrada, pero más al fondo encontramos no palabras, no letras de los que llamamos nosotros, sino otros tipos de dibujos. Algunos que parecen representar personas, unas cosas más o menos de este estilo. Incluso a veces hasta con otras rayas ahí cerca de. ¿Qué podría representar eso? Quizá un cazador con un arco. Y los hemos encontrado al menos en 4 continentes. Donde no recuerdo haber leído algo. Se han encontrado en África, en Europa, en Australia y en América. En Asia no sé por qué no hay reportes, quizá no sé. Encontramos otros dibujos más recientes. Cuando representan palabras, estos dibujos han recibido el nombre de jeroglíficos, los más sofisticados. Antes se llaman
las que están en rocas o en cuevas le llaman pinturas rupestres. Incluso algunos le llaman arte rupestre. Yo siempre me he preguntado por qué arte rupestre. ¿No serían quizá los ancestros de los journals científicos? Quizá lo que representan son cantidades de personas. Quizá la definición, la descripción de ecosistemas, de poblaciones. Quizá no es arte. Quizá son textos, quizá literarios, quizá novelas, arte, o quizá reportes técnicos científicos. La verdad es que como no entendemos exactamente qué dice, no podemos interpretarlo. Yo todavía que conozco personalmente a algunos arqueólogos, arqueólogos, gente que se formó en la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia, les llaman arte rupestre. Yo les he preguntado, ¿no será que están dando otra información? No es un tío mío, hermano de mi abuela, fue arquitecto. Más que arquitecto era artista, era pintor, pero vivía como arquitecto, se ganaba el pan de cada día como arquitecto, quizá iba como arquitecto como pintor, pero era mucho mejor pintor que arquitecto, digo yo, la verdad sí lo interpreto. Tenía una definición de lo que es el arte, la expresión de un sentimiento humano. Quizá los arqueólogos interpretan las pinturas rupestres como expresión de sentimientos de aquellos humanos. Quizá por mi deformación como científico, mi deformación profesional como científico, yo no pienso en arte, sino pienso en ciencia. Y quizá por eso yo la interpretación que le daría a esas pinturas rupestres, pues son descripciones ecológicas del ambiente en el que viven las personas. En fin, eso es que son representaciones de cosas. Lo que sí se ha visto es que algunas representaciones sí son de cantidades de cosas. Cantidades de animales que ellos cazaban, cantidades de plantas que ellos recolectaban, cantidades de personas que convivían en ese lugar. Entonces, al menos sí parece que además de arte puede haber información técnico-científica y quizá matemática. Sin embargo, como hemos visto, los antecedentes ya más formales del concepto de número y su uso como número para contar cosas está registrado en Mesopotamia, en la civilización asiria. Y contaban cosas. Los números representan cantidades de cosas. Puede ser el dibujo de una manzana, o puede ser el dibujo de 2 manzanas, más los dibujos de 2 manzanas, y entonces los romanos lo habrán representado así, solamente una, y de esta manera representarían 2 manzanas. La siguiente, si incorporamos una más, entonces estarían los romanos representándolos de esta manera, y luego de esta manera, y así seguimos. Ya vimos que paz y amor. No, 5. Ok, bien. Y esto nos llevó a concebir un tipo de números, los números para contar cosas en la naturaleza. Y entonces hablamos de los números naturales. Pero también recordamos que al menos en 2 regiones del planeta, los humanos concibieron la representación de la cantidad de cosas cuando no hay cosas. Concibieron ese número raro que no lo imaginaron, no lo concibieron ni en Mesopotamia, ni los asirios y sirios, que fueron los asirios, los babilonios y los sumerios, las principales civilizaciones antiguas en Mesopotamia. No concibieron ese número, no se les ocurrió, tampoco se les ocurrió a los chinos, mucho menos a los australianos. No se les ocurrió a los europeos, descendientes de los griegos ni de los pueblos germánicos, tampoco a los persas,
en la transición entre Asia y Europa. Y en este continente no se les ocurrió a los incas, ni a los toltecas, ni a los de alguna otra región de México, los olmecas, en la zona de la costa del Golfo, en lo que es el sur de Veracruz y Tabasco, ni a los mixtecos y zapotecos de la zona del Pacífico, en la región del Istmo, y tampoco los pueblos ya no de Mesoamérica, sino de Norteamérica. No está registrado que lo hayan usado los Inuits de Alaska. Solamente en 2 regiones del mundo, en la India, en Asia. Una península, la península de la India. Y en la región de la península de Yucatán y Centroamérica, a los mayas. Un número para representar nada. También podríamos llamarlo el origen. ¿Cuál fue ese número? Le llamamos el 0. Bien. Ya dibujé la representación que hacían los indios, era una especie de círculo, lo seguimos usando. Y la representación de los mayas era como un ojo, ¿no? Es como un ojo. Bueno, dicen que tiene forma, puede ser una concha, un caracol o una semilla. Sí, pero tiene forma como espiral. Es un óvalo. Sí, un óvalo, una espiral, un huevo, no sé. Algo oval, algo ovoide. Es más, un huevo tiene forma, si lo recortamos, tenemos un 0. Si lo cortamos longitudinalmente, transversalmente, un huevo de gallina, un huevo de avestruz, hasta de paloma, tiene forma de 0. Sin embargo, solamente 2 sociedades lo consiguieron, el 0. El 0 no es un número natural, porque no sirve para contar cosas, porque no hay cosas. Es un número raro. Y además, los números que serían, a estos números naturales también les llamamos positivos actualmente. Y por eso lo escribo con negro. Hay otros números que los contadores públicos los escriben con rojo. Son los negativos. Que tampoco consiguieron los pueblos europeos. Previo a la aparición del 0, que se los llevaron los árabes, los musulmanes se los llevaron a los europeos desde la India. Por eso es que los conocemos y todavía nos enseñan en la primaria como los números arábigos. Como si habían sido los árabes los creadores o los generadores de ese concepto del 0, no, fueron los habitantes de la India, la sociedad india. Los positivos, los negativos, que son los positivos, pero vamos a representarlos con el número de la India, con la representación india de los números. El 1, ¿cómo lo dibujamos actualmente? Bueno, en algunos lugares en Europa lo dibujan así. Es el 1 al estilo alemán, así lo dibujan, así lo escriben. El 2, mi 2 horrible, lo dibujo de diferentes maneras, a veces así, dibujémoslo así con caligrafía elegante. El 3, 3 cosas, lo representamos con 4 cosas, a veces lo dibujamos con un triangulito así. Mi 4 feo es más o menos de esta manera. Le dejamos un hueco aquí. Curiosamente, cualquiera de las dos son válidas. El 3 algunos lo dibujan así también. Hay diferentes formas. Y lo interpretamos como 3. El 2 puede ser así. En algunos dispositivos viene así, ¿no? Los digitales. El 3, el palo del medio no es más chico, como ves. Es por dependiendo del. Si uno en lugar de los antiguos displays de rojos, esos que había, lo hacen ahora con LEDs, con puntos,
pues entonces se le puede dar hasta esta forma. Bueno, dependiendo de qué tengamos disponible para poder representarlo. El 5 puede ser así, o sería cuál sería así, ¿no? El 5 muy de contador, o sea, muy cuadrado. El 4 sería así. El 1 nada más la raya vertical. 1, 2, 3, 4, 5. El 6, ya no lo puse aquí, el 6 dijimos que sería, para los romanos sería el 5 más 1, sería el 6, y este sería el, ¿cómo? Ahí estamos. ¿Bien? En fin, los negativos son los mismos que los positivos, pero les ponemos una barra previa, los precede una barra. Y una forma en la que los podemos otra forma en la que los podemos representar a todos estos números, estos de aquí, positivos, 0 y negativos, es en una cosa a la que los matemáticos llaman la recta numérica. Imaginemos primero que es una recta. Primera imaginación, muy grande tenemos la imaginación. El 0 estaría en el origen. Hacia la derecha tenemos los números positivos y hacia la izquierda tendríamos los números negativos. Y entonces los tenemos que representar así: menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Menos, etc. Los positivos serían, de manera estricta, tendríamos que hacerlo así: más 1, más 2, más 3, más 4, más, etc. ¿Bien? Más 5, serían los positivos. También mencionamos que los podemos representar para arriba y para abajo, hacia adelante, hacia atrás, al menos en 3 dimensiones. Lo más interesante es que lo podemos representar en más dimensiones cuando los imaginamos, aunque no pueda representarlos en este lugar. Se fue negativo, aunque era negro. Bien. Estos números que veo en esta recta numérica, y que aquí los tengo nombrados, los positivos, los negativos y el 0, estos 3, vamos a ponerlos así, los unimos mediante una llave o clave, les llamamos los números reales. También mencionamos que podemos contar cosas o partes de cosas, fragmentos o pedazos de cosas. Pongamos entonces círculos. ¿Cuántos círculos tengo ahí? 3. ¿Bien? 3 círculos. Pero yo puedo decir que a lo mejor lo que me interesa es solamente esto. ¿Qué es eso? No es un círculo completo. Ya le falta un cacho. Falta un pedazo. Ese pedazo es la mitad. De hecho, podría decir, bueno, no es que no es que haya desaparecido, sino que está aquí abajo. Déjenme quitar este de aquí. El tercero lo voy a poner por acá. Aunque sea más chico. Este es un círculo completo, o le podemos llamar entero. Este también es otro círculo entero. Si junto ambas mitades, ambos pedazos, tendría yo un círculo entero. Pero por separado tengo
dos partes de algo que lo partí en dos partes. Porque podría tener nada más uno de 2, la otra estaría. Es una fracción, esta es una fracción, un pedazo de 2 que forman un entero. Entonces un entero lo puedo dividir en dos partes iguales, que son separadas. Es una fracción o porción o proporción. Entonces, a esto también podemos llamar a una razón o proporción. Esto es una proporción o razón de un entero. El entero está acá. Aquí lo partí en dos y aquí separé las dos partes. Cada una de estas es una fracción o proporción de un entero. Si las junto, tengo el entero. Si las separo, tengo las proporciones o razones o fragmentos o fracciones. Entonces, y yo puedo representar las cosas enteras o las cosas fraccionadas o en porciones o en proporciones. Puedo representarlas. Si puedo representar las cosas, si puedo representar las cosas y la cantidad de ellas también son números. Un número es cualquier forma de representar cantidades de cosas. Incluso hasta cuando no las tengo. Si existen las cosas, uso números naturales. Si no están las cosas, entonces tengo que usar el 0 y entonces ya no estoy usando solamente números naturales, sino que estoy usando números reales. Los números naturales entonces también son números reales. Los números naturales también son números reales. Pero, aunque los números negativos son números reales y el 0 también es un número real, los números naturales son números reales, pero los negativos y el 0 no son naturales. Entonces, digamos que comparten algo común los números negativos y el 0 con los naturales, que son reales, todos ellos, pero se diferencian en algo. Mientras que el 0 mientras que los naturales son reales, el 0 y los negativos, aunque son reales, no son naturales. Entonces tienen cosas en común, pero también cosas que los diferencian. Cuando empiezo a diferenciar, entonces puedo separar en clases. O digamos en colecciones. Yo colecciono números. Tengo ahí mi colección de números. Son clásicos. Bien. Separar en colecciones. Y estas colecciones, cuando tienen propiedades comunes, colecciones con propiedades comunes o características de propiedades. Reciben un nombre. ¿Cuál es? Conjunto. Conjuntos. Entonces, como decía Georg Cantor, alemán, matemático alemán del siglo XIX, un conjunto es cualquier colección de objetos determinados y bien distintos. Estos son distintos de estos, aunque se parecen, en realidad son distintos porque parecidos no es lo mismo. Ya no es lo mismo, se parece pero no es.
que percibimos de nuestra percepción o imaginamos de nuestra imaginación, de nuestro pensamiento, y que se denominan elementos. Reunidos en todo. Los números naturales son todos los números que sirven para contar. Ahí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el número mucho mil. Pero no está el cero. En los naturales no está el cero. Ni los negativos. Es un conjunto. Los números naturales son un conjunto. Porque son los que sirven para contar cosas. Que eso tienen en común. Sirven para contar cosas. Si no hay cosas, entonces no son naturales. Y entonces ya el cero ya no es natural. El cero es un número real. Sí existe porque lo puedo usar para contar no cosas. O incluso puedo hacer sistemas de conteo y de representación usando el cero como mi origen para grupos específicos de cosas. Por ejemplo, yo puedo contar, fíjense, usando el cero. Comienzo con el cero. Comienzo desde el origen. Y luego aparece otra cosa, aparece algo, y entonces le llamo 1. Y luego aparece otra cosa, y entonces le llamo 0. Porque es este grupo de 2, como 2 manzanas, a la primera manzana le llamo 0, y a la segunda manzana le llamo 2. O puede ser al revés, a la no manzana le llamo 0 y a la primera manzana, es más, aquí voy a poner aquí el vuelo, ahí está, no manzana es 0, primera manzana es 1, tercera manzana, en esta secuencia de números naturales, aquí sería entonces todo esto, 0, 1, 0, me representaría esta cantidad. El 0 representa 0. 0 representa 0. 0, 1 representa 1. 0, 1, 0 representa 2 manzanas. ¿Cómo será la representación de 3 manzanas? 0, 1, 0, 1. Yo, Raúl Alba, en este momento así los estoy representando. Pero como estoy usando nada más 2 caracteres, 2 símbolos, les puedo llamar números, 2 números para contar las cosas que haya, que me encuentre, las manzanas que me encuentre, a este sistema de conteo, es un sistema para contar, un sistema es algo para hacer cosas, para hacer cosas. Y para hacer un sistema necesito elementos. Un sistema está conformado por elementos. Cuando tengo varios elementos que me permiten hacer algo, le llamo sistema. Este sistema que me permite contar con números cosas, le llamo entonces un sistema numérico. Podría usar otro tipo de cosas para representar las manzanas. ¿Sí? Podría decir dibujos, como lo estoy haciendo aquí. Y a esto le llamo un sistema gráfico, que está hecho con dibujos, nada más. No es un sistema numérico, es un sistema estrictamente gráfico. Dibujos, podrían ser manchas. Y esas manchas representan a las cosas. Sería un sistema manchado. No te manches. Ok. Pero yo estoy usando números, entonces le llamo un sistema numérico. ¿Cuántos números estoy usando? Solamente 2, el 0 y el 1. Le llamo a este un sistema numérico binario. Y con ese sistema de 2 números, cuento cosas, con un sistema numérico binario. No, y curiosamente,
Hoy lo usamos hasta sin darnos cuenta. Lo uso cuando prendo mi teléfono celular. Y esto es reciente. Este instrumento me sirve para, bueno, algunos todavía lo usan para hablar a distancia. ¿Sí? Hablar a distancia sería telefonía. Fonos, sonido, tele, lejos. ¿Sí? Entonces, antes los boomers lo usaban el teléfono para hablar por teléfono, para hablar entre personas. Hoy en día los millennials y los sí lo usan no para hablar, sino para textear, para enviar textos. Al menos yo he visto que son raros los jóvenes que todavía suena el aparato y dicen, bueno, o hola, o quién. Casi siempre suena y entonces le aplican por acá y empiezan a hacer de ahí, o con un solo dedo, o sí, casi. Es más, le hacen así, ¿no? Con 2 dedos. Es un sistema binario, ¿no? Bidigital, usan 2 dedos. Pulgares casi siempre. En cambio, ¿sí se han fijado cómo lo hacen la gente de mi generación? Se ajustan los anteojos por la vista cansada. Y le hacen así. Mejor marca el número y llámale. Estás muy lento. Y en cambio, los jóvenes de hoy en día, que no tienen ideología, lo hacen así. Yo lo veo en mis hijos. Por cierto, eso no se hace cuando se maneja. Cuando uno maneja, ni toma alcohol, ni toma el celular. Más absurdo, veo gente que usa de estos, de los modernos, y va en el teléfono. No debe ir así, pero va en el carro. ¡Tiene altavoz! ¡Tiene altavoz! De hecho, yo lo hago, lo tengo, mi esposa me compró un soporte, lo puso ahí. Lo pongo ahí lo ponemos, suena el teléfono, le pico y le pongo el altavoz. Entonces voy como loco hablando, no voy hablando para perder en el aparato. Algunos más payasos, sangones, son mamones, lo conectan al aparato de no sé qué. Es redundancia, ¿no? Intentámoslo como redundancia. Entonces usamos sistemas numéricos binarios cuando usamos aparatos electrónicos digitales. La telefonía anterior no era digital, le llamamos analógica, porque el manejo de la electricidad funciona con electricidad todos ellos. Y solo que cómo funcionaban los circuitos eléctricos y la electricidad en la telefonía anterior era de una manera continua, a través de una serie de impulsos eléctricos, pero casi como si fuera un continuo. En cambio, hoy en día son impulsos eléctricos, encendidos y apagados, ceros y unos. Es electrónica digital. Por eso es digital, porque usa ceros y unos, nada más. Pero ese sistema binario es diferente que el que usamos, ¿no? Ah, bueno, este lo inventé yo ahorita. Sí, ese lo inventé yo ahorita. Ese, Raúl ahorita lo está haciendo así. El que está estandarizado ya está. Ese lo inventó Blas Pascal hace 300 años. Hace 300 años. ¿Qué teléfonos celulares? ¿Qué telefonía? ¿Qué electromagnetismo? La teoría electromagnética la planteó Maxwell, James Clerk Maxwell, en la segunda mitad del siglo XIX, 1860 y algo, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, si no, corríjanlo por ahí y luego lo googlean. Yo simplemente lo que quería mostrar aquí es que puede haber sistemas binarios, aunque nosotros cotidianamente, quizá desde tiempos al menos desde el Renacimiento europeo, siglo XV, XVI, usamos uno que con los números, terminamos usando los números indios, ya no los romanos, aunque los romanos también usaban un sistema similar, que iniciaba, en el caso de los romanos, iniciaba en el 1, llegaba hasta lo voy a poner aquí, el 10, y comenzaba con otros 10. Comenzaba con el 1, 10 cosas, contaban 10 cosas hasta aquí, y luego decían 10 más 1, 10 más 2, 10 más 3,
bla, 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 10 más 9 y llegaban hasta el 20. ¿Sí? Y luego, ¿cuántos números hay aquí entre esta línea punteada y esta línea punteada? 10, escrito con palabras. ¿Sí? Antes de estos había aquí 10. Y luego comenzaban con otros 10. 20 más 1, 20 más 2, bla, bla, bla. Vamos a poner aquí puntos suspensivos, llegaban al 29 y terminaban esta secuencia de 10 con una buena cerveza. 3X. No, con otros 10. Entonces, para contar usaban un sistema numérico esto significa, ahora les toca a ustedes. ¿Cómo se llama? Si este es binario, ¿este cómo se llama? Decimal. Un sistema numérico decimal, o sea, de 10 números, que empezaba con el 1 natural romano, terminaba con el 10 natural romano. Los romanos usaban números naturales para contar, y los europeos del medioevo y del renacimiento usaban números naturales para contar, y así comerciaban entre los principados, ducados, reinos. La Europa medieval estaba gobernada o estaba políticamente dividida en estructuras de tipo monárquico. Eran monarquías, algunas eran reinos, otros eran principados. De hecho, todavía quedan por ahí algunos principados en Europa. ¿El más famoso cuál es? ¿Cuál? No, bájatelo si es necesario. No hay problema. Luego te lo voy a hacer colocar. Me equivoqué, pero dice Romano. Una nación europea que es un principado. De hecho hay varios. Mónaco es el más famoso. El Principado de Mónaco. El monarca, ¿cómo se llama? Porque es uno el que manda, por eso es una monarquía. Alberto. Beto para los cuates, ¿no? Alberto Rinaldi. La familia reinante son los Rinaldi, es su apellido. ¿Sí? Él es Alberto I de Mónaco. Su papá se llamaba, no me acuerdo. Su mamá era una actriz gringa. Ay, se me fue el nombre del papá de Alberto. Ay, mi Alzheimer cada vez está peor. Bueno, no importa. Es un principado. ¿Sí? Y como ese, Andorra creo que también es principado. ¿Sí? Quedan varios reinos. Son países que les dicen democracias y son monarquías. Lo que pasa es que son monarquías parlamentarias en los cuales los parlamentos, los miembros de los parlamentos son electos por sufragio, por voto de los, ¿qué serían? ¿Súbditos? Sí, ¿no? Porque si quien manda es un monarca, entonces la gente que vive ahí son súbditos del monarca. España, Bélgica, Holanda, Suecia, Noruega, son monarquías. Bueno, son reminiscencias de la Edad Media. ¿Okay? Desde entonces, en nuestros países usaban estos números. Y todavía vimos la clase final de la clase pasada que lo seguimos usando, ya no solamente, bueno, lo seguimos usando yo aquí en mi teléfono. Bueno, o el de Dick Tracy, ¿no? Dick Tracy, cómic de la década de los 30. En mi teléfono, insisto, en mi reloj veamos ahí tiene 3X, estas 3X tiene 30 de los años contados mientras trabajaba y me dio en este reloj. Bien,
tiene rayas como la del hueso de Shango y tiene el número del día, el número 20 de los indios, y seguimos usando los nombres en los billetes. El valor de los billetes viene, el valor numérico de moneda de los billetes viene en palabra y en número indio, números de los indios. Son reminiscencias de la Edad Media como las monarquías europeas. Okay. Entonces, los europeos entonces usaban, en la Edad Media y al principio y en el Renacimiento, usaban números naturales para contar en un sistema decimal. Okay. Sin embargo, terminó imponiéndose el uso de los números indios y la matemática de los indios para contar, más para diferenciarlos. Decíamos que vamos a contar con estos acá y aquí se va a aquí abajo, más puntos suspensivos, más seguiría el 9 y luego seguiría el 10, el más 9 y el más 10. No estoy haciendo ahorita ninguna relación entre números, estoy representando a los números como el más 10, el más 9 y el más 4. Aquí sería el más 5, el que sigue, como números positivos, ¿sí? Están del lado derecho. Y al llegar al 10, ahora uso el 1 y el 1 en dos posiciones diferentes. Es más, ¿esto cómo le llamamos? Las unidades. Y esta es la primera serie de 10, que llamamos decenas. Y voy sustituyendo al dígito de la derecha, al de las unidades, en los siguientes números. Bueno, acá sería el 12, ¿no? Ponelo acá. Sería el 11, el 12, el 13, déjenme entonces borrar acá, porque aquí ya estoy en la secuencia de los siguientes 10. 13 puntos suspensivos y llego hasta el 19. Ah, por cierto, ¿qué hice? Una convención de los matemáticos, que la vamos a tomar nosotros en este momento, la vamos a asumir. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a convenir, o es una convención, cuando un grupo de personas se pone de acuerdo en algo, se dice que convienen, es una convención eso, se ponen de acuerdo en que de ahora en adelante a los números positivos, para ahorrar tinta, tiempo y saliva, vamos a omitir la escritura de este signo o crucecita para representar a los números positivos. Siempre que veamos un número, ya sea de un dígito o de 2 dígitos o de n dígitos, sin símbolo alguno previo, será un número positivo. Si yo me refiero a los números negativos, de 1, 2 o n dígitos, entonces sí le voy a poner esta barra, esta barrita que está en rojo aquí, sí se la voy a poner. Y entonces ya convenimos en que esos serán números negativos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos seguir? Sí. El que cae autor. ¿Y a este? ¿Cómo llego a este? Por cierto, yo empecé a contar aquí en el 0. Entonces empiezo con mi primera secuencia de 10 números. Mi primera secuencia de 10 números es esta, del 0 hasta el 9. La segunda secuencia de 10 números es del 10 hasta el 19. Porque aquí solamente tengo unidades. Aquí tengo unidades y la segunda década le decimos, o decena. Alguien podría decir, profesor, es que también aquí está un 0, 0, 1. En realidad puede haber tantos ceros a la izquierda como yo quiera. Lo que, según la convención,
en los números enteros, estos, no voy a poner ceros a la izquierda. Ah, por cierto, entonces tenemos otro tipo de números, además de los naturales y de los reales, tenemos otra colección de números con propiedades comunes que son los números enteros. Enteros. Ya tenemos tres clases de números: naturales, reales y enteros. Me faltan unos que vamos a regresar ahí en un momento dado. En un momento. Entonces, aquí comenzamos en la primera década, en las unidades pongo un 0, y ahora, como estoy hablando de la segunda década, entonces ahora sí pongo aquí el 2. Y a ese le llamo 20. ¿Se fijan cómo cambia la posición si uso números naturales o si uso números reales? No son iguales. Aunque los naturales están en los reales, desde aquí hasta allá, no son iguales los naturales a los reales. Por ejemplo, en cuanto a la posición de las décadas o los conjuntos decimales. Los grupos decimales. Conjunto, siempre que mencione conjunto me voy a referir a colecciones de cosas que tienen algo en común. Luego sigue el 21, el 22, puntos suspensivos, hasta llegar al 29. Y aquí termino la segunda década. Luego sigue la tercera década, donde comienzo con un 0, comienzo con el 0, y en las decenas, en las décadas, coloco la tercera década. 30, 31, 32, 33, etcétera. Esos serían entonces, ¿cuáles números? Los reales. Representados con un sistema numérico decimal mediante números indios. Eso me remite entonces al concepto de conjunto planteado por Gorkhan. Es cualquier colección de objetos. ¿Cuáles objetos? Números. Determinados y bien distintos de nuestra percepción o nuestro pensamiento, que se denominan elementos. Los números son elementos de lo que llamamos en particular conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos son entonces colecciones de números. Podemos entonces identificar en este momento al menos tres conjuntos de números. Tres conjuntos numéricos. El conjunto numérico de los números naturales, el conjunto numérico de los números reales y el conjunto numérico de los números enteros. Pero también están estos. Cuando contamos cosas incompletas o cosas que, aunque hay enteros, hay algunos objetos que no están completos, que no están enteros. Son objetos enteros junto con objetos fraccionados. Por ejemplo, voy a ponerlo aquí con rojo. Tengo 1, 2, y 3 círculos. ¿Son 3 círculos? No. Tengo 2 círculos enteros y ¿seguros? ¿De qué tiene cara? Como que estaba el círculo y más o menos en 3 partes iguales. Sería entonces una parte de 3.
2 y 1/3. O como el andén donde para el tren de los que van a la escuela de Hogwarts. ¿Cómo es? Ven, ahí están usando otro tipo de números. Esa historia fantástica, esa historia que nos sirve. Estos serían 3 de 3 y esto es igual, todos juntos son iguales a un entero. Bien. Este es un número entero, estos, cada uno por separado también serían números enteros, pero cuando están representados de esta manera, ya no es un número entero. No son dos números enteros ni un número entero, sino que es una razón o proporción. Le llamamos entonces a estos que vemos así, e incluso junto con este número 2 entero, le llamamos números racionales. Porque son razones o proporciones, por eso se llaman números racionales. Mencionábamos también previamente que es evidente en dos casos. Para eso voy a borrar esto aquí para todos ustedes que queda su pizarrón. Esta fracción o proporción del pizarrón. Puede ser, en el caso del círculo, ya lo mencionamos en el sistema anterior, el círculo cuando lo divido en dos partes iguales, en 2 medios, que sería un número racional, 2 medios es un número racional, cada mitad por separado sería un medio y cada un medio es un número racional. La línea que divide a un círculo en 2 medios, un medio arriba, un medio abajo, un medio a la derecha, a la izquierda, donde sea, en geometría le llamamos diámetro. Es la línea que segmenta en 2 mitades iguales a un círculo. La línea del círculo también le llamamos perímetro, la orilla del círculo. O la circunferencia. Circunferencia, perímetro de un círculo o círculo son sinónimos. Yo puedo buscar la proporción o razón de las veces que el diámetro cabe en el círculo. C de círculo, D de diámetro. Y yo comienzo aquí, hasta acá será más o menos un diámetro, lo curvo, acá, de hecho le llamamos arco a ese fragmento curvado, acá llega otro, van un diámetro, 2 diámetros, y aquí quedarían 3 diámetros y un pedacito. Pero este pedacito de aquí no se puede representar por medio de el cociente o razón, vamos a ponerle la razón, por la razón. El 2 es un número entero. Puedo representar los 2 círculos enteros. Este 2 de abajo también es un número entero. Este 1 es un número entero. Este 3 es un número entero. Estos 3 dígitos o números son números enteros. Esto es una razón o proporción de 2 números enteros. Un 1 y un 3. Ya está también un 1 y un 2.
Esta también. 2 dosis. No, 2 doces no. 2 dos. Si es 12 sería este. El plural de 12 sería doces. El plural de 2 es 2. ¿Cuál es el singular de virus? Un virus. No. Es un virus o 2 virus. Aquí es 2 viruses. Un café y 2 cafeses. No. Ok, bueno. Entonces, no se puede representar este fragmento por la razón de números enteros. O sea, aquí tengo 2 números enteros, una razón de números enteros. Y lo puedo representar perfectamente los tercios de un círculo, también las mitades de un círculo. Pero las veces del diámetro en el perímetro de un círculo no lo puedo representar mediante 2 números enteros. No hay manera. Y algo similar sucedió cuando trataron de representar los pitagóricos la razón o proporción entre los lados, llamemos A y B, de un triángulo al que llamamos rectángulo. Llamemos a esta C. La magnitud de C no se puede representar por la razón de números enteros en A y B. Si yo pongo A entre B es igual a C, la magnitud de A dividida entre la magnitud de B es igual a C, esto no es cierto. No se puede, no hay manera. No, es que no es el cociente, es la suma. A, la adición A más B es igual a C. Tampoco. A menos que haga alguna trampa matemática, la cual no vamos a ver ahorita porque la vamos a ver después. No spoilees el curso, por favor. No spoilers, please. Entonces está bien que retomemos cosas. Ay, me acuerdo de haberlo visto en tercero de primaria. Sí, esto se ve en tercero de primaria y lo tenemos que revisar en la universidad para entenderlo más allá de lo que ves, como le diría Rafiki a Timón. Mira más allá de lo que ves. Esto lo que me muestra es que entonces debe haber un cuarto conjunto o colección de números o un cuarto conjunto numérico. Tengo a los números naturales, a los números reales, a los números enteros, a los números racionales y a los que no son racionales. Nada más no entienden, no entienden razón. No, los que no entendían esto eran los pitagóricos. Y entonces lo que hicieron fue no, esto que nadie lo sepa. Es un conocimiento prohibido. Y quizá eso fue algo de lo que contribuyó a que la cultura grecorromana fuera decayendo, que convirtió este tipo de pensamientos matemáticos en exclusivo de algunos cuantos discípulos, los
Pitágoras. Era una especie como de secta. Es que ya Pitágoras antes había fundado 5 antes. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Luego fundó la séptima. Es un chiste tonto de miércoles. Ok. Tenemos entonces al menos 5 conjuntos, a los que podemos llamar conjuntos numéricos, porque son números diferentes. Los números naturales, los números reales se parecen pero son diferentes. Los números enteros, pues en los números enteros pueden ser los números naturales, pero también los números reales. Pero que este es un negativo entero. Es un número entero, pero que me lo debes. ¿Sí? Son enteros. Los números racionales, que también existen, los usamos. Entonces, en el conjunto de los números reales también están los números racionales. Los números racionales también son reales. Y estos de acá, estos dos que surgen de aquí, de esta locura pitagórica, que son a los que llamamos los números que no se pueden representar ni por números enteros, ni por números naturales, ni por números naturales tampoco, ni por números racionales. Estos números no se pueden representar por números enteros, como sí se pueden hacer los racionales. De hecho, los racionales son naturales. Pero en estos, debido a este pedacito acá y a esta falta de proporción simple, diríamos, les llamamos irracionales. Irracionales. Y en serio que los usamos, y sobre todo en ciencia. En ciencia usamos muchos de estos números. Hay por ahí otro muy famoso por su nombre y por el nombre del matemático que lo concibió, un matemático alemán, Euler. Es el número de Euler, por supuesto. El número de Euler es otro número irracional. Este número que son 3 y un pedazo, ¿cómo le llamamos? Este número que no podemos representarlo de manera completa con números, incluso los árabes, ¿sí? Este lo conocemos como pi. Lo representamos con una letra griega. ¿Sí? Este acá es una trampa en la que usamos por ahí una cierta facultad de los números. Y eso nos lleva al tema con el que cerramos la sesión de hoy. Bien. Voy a borrar esto para poder hacer aquí empezar a elaborar el resumen del día de hoy. Hemos medio repasado lo que hemos hablado la semana pasada. ¿Sí? Hemos hablado de números, hemos recordado cómo tal vez surgieron los números naturales, los números reales, los números irracionales, ya los habíamos mencionado, y también habíamos mencionado también los números irracionales. Habíamos mencionado y leído la definición de conjunto por Cantor. Bien. Y a este concepto de conjunto, en el contexto o para el estudio de los números, para la comprensión de qué y cómo son los números, cómo es que hay algunos que se parecen pero son diferentes, cuáles son sus diferencias, cómo es que andan por ahí y algunos con otros y otros sí y otros no, le llamamos la teoría de los conjuntos numéricos. Teoría de conjuntos numéricos. ¿Dónde está esta definición precisamente? Se usa la definición general de conjunto, pero los elementos son números. Y podemos identificar al menos
estos conjuntos. Voy a borrar esto de aquí para poder escribirlo acá. Voy a empezar a escribir con otro color para no acabarme ahorita el primo negro, que ya está dando las suyas, dando de sí. Conjuntos numéricos, ¿cuáles serían? Numéricos. Como este es un nombre, lo pongo las dos palabras con mayúsculas al principio, porque es un nombre propio. Conjuntos numéricos es el nombre de la teoría. Y los conjuntos numéricos que puedo encontrar son los números naturales, es un nombre, por eso lo pongo con mayúsculas, los naturales, naturales. Ya dentro de un texto lo puedo escribir en minúsculas todo, pero para darle nombre aquí es naturales. Hay otro conjunto que sea el conjunto de los números reales, otro que es el de los enteros, o vamos a poner mejor acá, primero los enteros y luego los reales, los números enteros, luego los números reales, luego los que vimos que surgieron por ahí, que son los números racionales, y el último tipo o conjunto de números o conjunto numérico que hemos visto hasta ahorita es el número de los irracionales. Los números irracionales. Los números naturales los podemos definir como los que usamos para contar. Así les llamamos, así llamamos a esos que usamos para contar, son los naturales. Ya sea que usemos los números romanos para representarlos, o los números de Ishango, o los números mayas, o los números arábigos, no es cierto, indios, mal llamados arábigos. Cualquiera. La representación gráfica es indistinta. Los números naturales, o incluso hasta en palabra completa, ¿no? El 1 es un número entero, el 2 es un número natural, son números naturales. A su vez, debemos empezar a hacer representaciones de lo que son los conjuntos. A los conjuntos, voy a seguir borrando para poder usar el pizarrón hacia la derecha. Los conjuntos de lo que sea, los voy a representar. Hagamos ahora los conjuntos. Los voy a representar de manera escrita por medio de un símbolo, por medio de símbolos. Y esos símbolos son rayas, no rayas, llaves. Ahí está, llaves. ¿Llaves? Llaves. Una que abre y una que cierra. La llave que abre me dice dónde empieza el conjunto y la que cierra me dice dónde terminan los elementos del conjunto. Yo podría poner como ejemplo de conjunto, no conjuntos numéricos, sino conjuntos de letras. Por ejemplo, las letras del alfabeto español. ¿Cuáles son? Escribámoslas con rojo. Son las, voy a representar con las minúsculas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Cuando estaba yo en la primaria había otras dos antes. H. Había una entre la C y la D. Era la Che. La Che. Y otra entre la L y la M. La L. Así le decíamos nosotros, la L. Algunos decían la doble L. M, N, O. Mentira. Me van a patear los españoles. Los españoles. Ñ. L, M, N, N, O,
P, Q, R, S, T, W, X, Y y Z. Por cierto, esa Y no es cierto, no es griega. Son como las enchiladas suizas. ¿No le faltaron dos letras? O, P, Q, R, S, T, U, A, la U y la D. Gracias. S, T, U, V, W, X, Y y Z. Si les digo la Y es como las enchiladas suizas. Si uno va a Suiza y uno pide enchiladas suizas, el que no existen las enchiladas suizas en Suiza. Solamente en Samos en México. Y en otros restaurantes. Porque la Y, no, la I de los griegos era la iota, la I que es como una I, la iota es como una I, se puede escuchar esta, y no la Y. Ok, otra que suena como I, la I. Ok, entonces, esto es en español, ¿sí? Español. En inglés, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. En alemán, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Ya sigo que en el inglés no, porque nos falta la. Oh, se me fue. Ah, ya. Ah. Ok, en español le metemos esta. Y en inglés le metemos no es un 8, ampersand. También lo usan para escribir. El PH lo usan, suena como la F. ¿Sí? Filadelfia es FI y luego la segunda es PH. ¿Sí? Esta, que se parece a la beta griega, suenan como la S en alemán. Entonces, vemos que son diferentes los elementos de los conjuntos de letras en estos tres idiomas. No son iguales, no son idénticos. Son conjuntos de letras que se usan en la escritura de cada uno de estos idiomas. Comenzamos aquí, terminamos acá. La cantidad de elementos en cada conjunto es diferente. Y por cierto, a lo que conforma el conjunto, le llamamos, lo voy a poner por eso con rojo. Voy a cambiar entonces esto de aquí para que quede en colores coherentes, sigue en español. Además voy a poner con letras. Ah, sí.
es que, también, sería español, esto sería inglés y esto sería alemán. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, conjuntos. También sería igual a esto, la letra. Yo puedo representar un conjunto con las llaves y lo que está dentro del conjunto, o con una letra, el conjunto E, el conjunto I, el conjunto A. ¿Bien? Lo que está adentro son los elementos de cada conjunto. Un conjunto está conformado por elementos. ¿Cuáles son los elementos del conjunto E? Me falta por ahí otro símbolo que yo debo poner para que esto se entienda claramente. Lo voy a poner con azul porque es otra cosa. Coma ya porque ya van a ser las no sé qué y me he comido. No sé por qué no tenía tiempo, estaba ocupado. Los elementos representados dentro de los conjuntos se separan siempre mediante comas. Por ejemplo, aquí no es una P y una H, y por eso me quedo acá, porque cuando uno sale saliva y aunque yo supongo que no tengo virus, igual se podría tener. Después estoy a sana distancia de ustedes para evitar, en caso de lo que sea, propagar cualquier tipo de enfermedad infecto-contagiosa por medio de saliva. Ok, entonces esta es una representación formal en teoría de conjuntos de lo que son conjuntos. Los represento por medio de letras y por medio de llaves. Tengo aquí tres conjuntos diferentes: el conjunto E, el conjunto I y el conjunto A. Están formados cada uno de ellos por elementos, decíamos, que son colecciones de objetos. ¿Qué objetos? Letras. Determinados, si bien distintos, distintos ya en su conjunto, agrupados. Son distintos, los tres no son iguales. Son parecidos, pero no son iguales. Parecido no es lo mismo. No son los mismos. Solamente el conjunto E es igual al conjunto E. El conjunto E es distinto del conjunto A. Porque no son iguales. Este de aquí no es igual a este, que a su vez también es diferente del conjunto I. No son iguales entre sí, son diferentes. Lo mismo puede hacer con los conjuntos numéricos. Representemos aquí los conjuntos numéricos. Dijimos el conjunto de los números naturales, lo puedo representar con la letra N, normalmente lo hacemos así. El de los números enteros con la letra Z, mayúsculas por cierto. ¿Sí? Los números reales, los números racionales, de quotient, razón en inglés. Lo voy a poner aquí entre paréntesis. Es que en español, por cierto, es, vamos a ponerlo mejor, coma, cociente.
Como eso lo representamos en un cociente. Quotient Q es un cociente, es el que nos representa a los números racionales. Y los números irracionales, que también sería un cociente, pero ese cociente no se puede representar por medio de números enteros, se representa por medio de la letra Q, asterisco. Esos son los números, los conjuntos numéricos, los 5 conjuntos numéricos de los que hemos hablado. El conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números reales, el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Bien, el conjunto de los números reales está conformado por los números enteros, por los números naturales, por los números racionales y por los números irracionales. O sea, en el mundo de los números reales están todos. En el conjunto de los números naturales están los números 1, 2, 3 y todos los demás enteros. Decimos que son los números enteros mayores que 0. También podemos representarlo entonces así. Son los números, el conjunto de los números enteros. Voy a poner así con esta, para que se distinga bien que es z y no 2. Mayores, sí, mayores que 0. Profe, yo tengo una pregunta y espero no estarme adelantando. Y si no, ya ni modo. Otro spoiler. Pero, ¿qué hay del infinito? Spoiler alert, spoiler alert. ¿Entra dentro de los naturales? Es más, hagámosle caso. Solo que hay un pequeño problema. Infinito no sabemos si es entero o no entero, racional o irracional, por ejemplo así. Por eso mejor lo ponemos como son los números enteros mayores que 0. El problema es que, y esto vamos a ver más adelante, es otro de los temas del curso, al concepto de infinito. Cuando veamos un concepto del curso. Ok, trato de no adelantarme demasiado. Y entonces los conjuntos de los enteros consisten del 0, los números naturales, e incluso los negativos enteros. Podemos decir. No podemos representar así mismo. Puede ser el 0 más menos. Porque de hecho, es un tanto arbitrario. Los números negativos son menores que 0. Menores que 0. Es que depende del contexto en el que lo usemos. Por ejemplo, si estamos midiendo alturas, o vamos a medir no alturas, distancias respecto al nivel del mar. ¿Qué es más grande? ¿El Everest o la base de Kilauea? Son similares. Nada más que uno está para abajo, otro está para arriba. Uno está por debajo del nivel del mar, otro está por arriba del nivel del mar. Entonces es relativo. Es relativo.
Lo importante para nosotros los biólogos o los estudiosos de las ciencias biológicas de los números no es tanto saber si se llaman de una manera o si tienen tales propiedades, sino para qué carambas me sirven. Finalmente yo voy a usar los números para contar. El detalle es que no siempre son cosas. No siempre son cosas enteras. Y a veces son positivos o negativos, incluso a veces es arbitrario. Lo que importa es lo que para mí, en mi campo del conocimiento, representa un número. Y por eso es que esto que vamos a ver, o estamos viendo y vamos a seguir viendo en este curso de biomatemáticas, no es un curso de matemáticas. No es un curso de matemáticas para matemáticos. Es un curso de matemática, está en el objetivo del programa. De cómo carambas podemos usar algunos conceptos matemáticos, como los números y su identificación. Por eso tenemos que revisar la teoría de conjuntos, porque debemos tener claro qué tipo de números estamos usando, o incluso qué tipo de números podemos usar para elaborar un modelo matemático de un fenómeno biológico. Porque a mí lo que me interesa no son los números ni las matemáticas. Me interesa entender cómo funciona la naturaleza de los seres vivos. Y para eso uso números. Y para eso uso interacciones entre números. Y es lo que debemos cerrar el día de hoy porque ya se nos está acabando el tiempo. Bien. Entonces, tenemos el conjunto de los números naturales, enteros, reales, racionales y irracionales. Los representamos mediante los símbolos. Y debemos aprender a leer estos símbolos, por eso lo estamos viendo, no nada más capricho mío porque está en el programa, no. Porque me van a permitir expresar ideas. Finalmente es un lenguaje. Lo puedo escribir en español, ya vimos, pues escribimos tradicionalmente los números hasta por su nombre, en los billetes, por ejemplo. Bien. Y hay números, hay uso de números en la elaboración de la descripción de fenómenos biológicos. Ya lo revisamos la semana pasada, cuando revisamos los trabajos de Mendel. No lo he puesto sobre la mesa en el curso, en las clases, todavía, porque lo vamos a ver en las próximas semanas o en las próximas sesiones cuando empecemos a hablar de otro concepto, que es el concepto de función. Pero sí vamos a ver cómo el concepto de función está en teorías científicas fundadoras de la biología, aunque no esté escrito en lenguaje matemático. Por el concepto matemático sí está. Y describe cómo funciona la naturaleza biológica en ese caso. Y eso no lo ven los matemáticos. No lo ven en los cursos chorrocientos de matemáticas que llevan sus compañeros de las escuelas de matemáticas. Ni siquiera en el programa. Salvo que se dediquen a la teomatemáticas, y yo conozco varios. Incluso por ahí algunos exalumnos. Bien, bueno. Los números enteros decimos que son otra forma de escribirlo, y para eso voy a borrar esto de acá. Está en el apunte que les compartí. Dice, es el conjunto, otra forma de escribirlo, es el conjunto de los números naturales junto con, o unión, el 0 junto con los naturales negativos. Ahora sí, pongamos el símbolo barra, ahí está. Y cerramos el conjunto. De esta manera estoy representando también esto mismo. Los números naturales, no mentira, me equivoqué. Sí, por ir rápido. No. Es el conjunto Z. Este de aquí. Lo voy a pasar acá. Porque acabar rápido me estoy metiendo hasta acá en la pata. N unión 0 unión menos N es el conjunto de los números enteros. Ahí está, ahora sí. Esto no es una letra U, es una especie de horquilla vertical.
Una horquilla vertical me representa la unión de dos conjuntos. Por ejemplo, tenemos aquí una unión de los tres conjuntos. ¿Sí? Lo voy a representar de manera arbitraria. Desde la A, coma, puntos suspensivos, hasta la Z. Hasta la Z. Es I unión A. Es más, déjenme ponerlo como, porque aquí parece una letra U. La Unión Astronómica Internacional. International. No, más, ya es más, parece más horquilla. Comparen. Hasta aquí el inglés y el alemán son iguales. ¿Qué comparten? ¿Dónde se juntan? ¿Dónde se intersectan? Intersección. El conjunto A y intersección A es desde la A hasta la Z. ¿Ok? Bueno. Lo mismo pasa en el caso del conjunto Z. Esta Z de los números enteros son los números naturales, la intersección 0, intersección negativa. Bien. Ok, enteros significan completo, bla, 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 bla. Bien, números. El segundo documento que hemos compartido, que es el de teoría de conjuntos, ese por favor revísenlo, porque ahí están las reglas gramaticales de la teoría de conjuntos. ¿Sí? Por eso es que debemos usar, cuando hablamos de esto, no solamente el concepto de conjunto como puede ser en el lenguaje coloquial, sino en particular con base en la teoría axiomática de conjuntos. ¿A qué me refiero con axiomático? A que usamos definiciones específicas. Es un axioma. Un axioma es un postulado, una definición, y se aguanta, no se cuestiona. Es casi como un dogma. Solo que axiomas en ciencia son afirmaciones, ya sea asumidas por convención o con base en evidencia. Que por cierto, la evidencia se acepta también por convención. Para eso se reúnen los científicos, la gente de la comunidad científica, en congresos y convenciones, más bien, en congresos donde llevan a cabo convenciones para definir cosas. Por ejemplo, en 1999 se redefinió, acudiendo a la Unión Astronómica Internacional, que no es esto, decidió en su reunión en no sé dónde, en 1999, vamos a redefinir lo que es un planeta. Y que le hacen caput a Plutón. Plutón desde entonces ya no es un planeta, es un planeta enano. ¿Bien? En inglés es un perro, Pluto, el perro enano. ¿Bien? Entonces, eso es un axioma. En la teoría axiomática de conjuntos, que está en el documento que estamos compartiendo, que se titula Set Theory o teoría de conjuntos, están las reglas que usamos para nombrar a los conjuntos y algunas definiciones específicas. Incluso decimos al final, voy a permitirme leer nada más, déjenme ver, sí, déjenme ver, acá está, es la lámina número 9. No, es la número 8. Dice, el lenguaje de la teoría de conjuntos. Por eso necesitamos aprender a leer esto porque lo vamos a usar. El texto estético produce ambigüedad, violaciones a las reglas de código. Pueden ser sintácticas, semánticas o violaciones a las normas estructurales, como en la fantasía, como en las películas de Harry Potter. Incluso hasta en la vida cotidiana se vale.
La ambigüedad coloca al espectador, a que observa, a quien lee, en posición de realizar una interpretación. Yo interpreto la película como se me dé la gana. Y entonces puedo decir si es aburrida o divertida. Depende de gustos. ¿Bien? No, nadie te está obligando a que te guste una película o que la interpretes de tal manera. Algunos dicen que Star Wars es ciencia ficción, otros dicen que es una película de vaqueros en el espacio. La última línea de esta lámina dice: el texto científico y matemático no son estéticos. No es válido decir, para mí, la teoría de la evolución es solo una teoría. A ver, menso, ¿qué parte de teoría no entendiste? Debemos asumir la definición científica de teoría, que es distinta a la que se usa allá afuera en la calle. Tengo la teoría de que las quesadillas que hace la señora tienen queso bautizado. Eso es una hipótesis en ciencia. Para eso teníamos que hacer un análisis cromatográfico y de composición elemental bioquímica del queso que usa la señora para las quesadillas. Y con esta definición cerramos nuestra sesión de hoy. La próxima sesión estaremos viendo estas relaciones, interacciones, operaciones entre conjuntos. Por hoy nos despedimos.